tratando de luchar o de huir de ese pensamiento negativo, le estás prestando atención sostenida y tu sistema cognitivo está interpretando, que este pensamiento es útil para David. No te preocupes, yo me lo voy a apuntar en mi tabla de Excel y cuando vivas una situación de vida similar, cuando haya incertidumbre en una situación de vida, yo te voy a proponer ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ha sido el más útil en el pasado. Hemos dicho antes que para construir las propuestas neuronales, ¿qué usaba nuestro cerebro? Ingredientes, el pasado y nuestras perspectivas futuras. Entonces es como si tuviésemos dentro una tabla de Excel gigante que va viendo cuáles son los pensamientos que más usamos y él nos los plantea en una situación de vida. ¿Por qué? Para nosotros nos conviene mucho ahorrar energía. Claro. Partimos de ahí. Pero claro, si tú dejas de prestar atención sostenida a ese pensamiento, tu cerebro no va a armar una revolución. No va a armar una guerra civil y va a decir, no, ahora no usa este pensamiento. No. Cuando tú dejas de usar un pensamiento, la probabilidad de que sea propuesto en una situación futura disminuye. Ya está. Entonces, no se trata de no pensar. Se trata de comportarme de manera coherente con cómo funciono. Entonces, mi cerebro puede pensar, pero yo soy responsable de si usarlo o no. Y ahí está el punto, en la responsabilidad. Antes, cuando has expuesto el ejemplo de autoescuela, el examen de conducir, me ha venido a la cabeza una teoría de pensamiento que quería compartir contigo para ver qué pensabas tú. Y me di cuenta que las personas con más resultados que hemos visto en los deportes, por ejemplo, no tiene que ver con las personas que más actividad cognitiva tienen. Y no digo que sean tontos, sino digo que tienen menos miedo, porque tienen menos pensamientos, porque es más sencillo su pensamiento, porque no piensan tanto en el que opinarán los demás, en el puedo lesionarme en el fútbol. Siento que a veces, por ejemplo, en mi caso, cuando jugaba fútbol tenía mucho miedo a qué opinará mi padre cuando juega el partido de fútbol, me va a sacar de suplente el entrenador, me puedo lesionar en este golpe, aquí me puedo hacer daño. Y sentía que eso no me mejoraba, no me ayudaba. Ayer estuve viendo un partido de fútbol profesional y cuando vi el partido de fútbol profesional veía a los jugadores jugar y me quedaba alucinando de la presión que tienen que sentir y la presión que jugaban en el campo y me hacía recordar a mi época de jugador de fútbol. Y conectaba con ellos y me daba cuenta de que yo nunca hubiera sido capaz de llegar a ese nivel precisamente por toda esa percepción como una antena de toda esa presión. De la presión de el entrenador está a punto de ser despedido, porque esa es la realidad. El equipo está teniendo una mala racha. Me han sacado a mí de titular, con lo cual confían en mí y toda la afición ha salido de su trabajo para venir hoy que hace frío a verme y esperan que ganemos el partido y que juegue un buen partido. Yo no podría. Yo vomitaría antes del partido y de los nervios y jugaría mal. Entonces, esa sobreactivación que hemos visto en el eje Y, en ese ejemplo que has puesto antes, es una putada para nosotros, para cómo está diseñada esta vida. ¿Qué piensas al respecto? Primero, que no sé si te referías al partido de Zaragoza, que iba ganando 2-0 y perdió 3-2. Efectivamente. Vale, me iba poniendo al día el taxista cuando venía para acá. Bueno, la mente... Todos sabemos, ¿no?, que tiene muchísimo poder, ¿no? En este caso, permitidme que, ya que vamos siendo un poquito coherentes y que vamos aprendiendo cómo funcionamos, que seamos coherentes del todo. No hablemos de pensamientos negativos, sino de pensamientos inútiles. Vale. Porque hay pensamientos negativos que en ciertos contextos, por ejemplo, como puede ser un velatorio, pueden ser súper útiles. ¿Vale? Es otro concepto, ya profundizaremos en eso si cabe. Todo el tiempo... hemos ido creando una cultura que parece que el miedo sea el escudo protector, ¿no? Parece que tener miedo de algo, en cierto modo, nos protege. Hace tiempo yo hice un pequeño experimento, que es una chorrada, pero que ilustra muy bien cómo nos manejamos con el miedo, que al final es el padre de todo este tipo de pensamientos inútiles. Yo vivía en un entresuelo y tenía un gato, bueno, lo sigo teniendo, que se llama Tofu, y él acostumbraba a subirse la barandilla y pasearse. Tofu tenía un evidente caso de sobrepeso. De hecho, no salía en las tablas de peso de gato. Y recuerdo que abajo había un pequeño bar y había gente que muchas veces, cuando yo trabajaba en casa, él subía por ahí y se escuchaba, ¡hostia, qué gato más gordo! Como que haga en el suelo, hace un agujero, tener cuidado que puede matar a alguien. En fin, como que se veían este tipo de cosas. Yo quiero mucho a Tofu. Y cada vez que se subía, había un pensamiento que recorría mi cabeza que decía, hostia, se va a caer, ¿no? Entonces, ese pensamiento activaba mi sistema de respuesta de lucha o vida. Cuando se activa nuestro sistema de respuesta lucha o vida,
este que hemos hablado antes de refilón, capitaneado por los glucocorticoides y por la adrenalina y noradrenalina, hay una redistribución energética y nuestro cerebro hace algo así como, ¿para qué voy a estar ahora haciendo la digestión, la reproducción, cicatrizando mis heridas o estando pendiente de mi sistema inmunológico si hay un león que me quiere devorar, ¿no? Esto lo hemos oído ya por todos sitios, ¿no? Y cuando mantenemos este estado de supervivencia o de estrés en una forma de vida, al final todo el tiempo estamos en esta biología de la supervivencia. Yo estuve dándome cuenta de que Tofu se subía a esa barandilla una media de 3 veces al día. Y al cabo de un año más o menos, que es como estuve haciendo el experimento, nunca se cayó. Entonces yo empecé a calcular la cantidad de veces que había activado innecesariamente la respuesta de lucha-huida y llegué a la conclusión de que ese miedo que yo sentía no había servido en ningún momento para evitar que Tofu se cayera, pero sí para predisponerme a la enfermedad. Cuando yo hago de mi organismo todo el tiempo, lo someto a esta biología del estrés, a esta biología de la supervivencia de manera continua, eso se relaciona con el 70% de las visitas al médico de cabecera. El estrés crónico, el estrés como forma de vida. Sin embargo, es muy curioso porque pensamos que nuestro miedo tiene algún impacto en los desenlaces. Para mí fue bastante duro no seguir el impulso de mi miedo y bajar a Tofu de la barandilla o encerrarlo para que no lo pudiera salir. Pero insisto, esto era un experimento científico. Entonces no podía intervenir. Yo simplemente podía sentir mi miedo y tenía que ir hasta el final. Es decir, tenía que descubrir si mi miedo realmente tenía razón. Y mi miedo no tuvo razón en ni un mísero 0,1% de las veces. ¿Puedes ponerte a prueba en tu vida y calcular cuál es la precisión de tu miedo? Porque yo lo he calculado en otros ámbitos y nuestro miedo nunca acierta. Qué locura, ¿eh? Pero sí nos predispone a enfermar. Y no solo eso, si lo aplicamos al deporte, por esa sobreactivación, tiene la capacidad de disminuir tu rendimiento. Hay una arousal que se llama una activación óptima cuando practicamos un deporte. Sobre todo ya a un nivel así más profesional donde la precisión, la diferencia entre unos atletas y otros es mínima. Es mínima. Entonces ya vas teniendo a la mano otro tipo de recursos y si tú te sobreactivas, por ejemplo, por consumir ese tipo de pensamientos inútiles, esos pensamientos que tienen sus raíces en el miedo, al final tu rendimiento cae en picado. Por eso está también el tema de la psicología deportiva, que empiezan a que en esos momentos que podemos llamarlos momentos de presión, nuestra activación esté en un punto óptimo y ni se sobreactive ni tampoco decaiga, porque si te da el bajón, por esos pensamientos también de miedo que al final dices, mira, yo es que aquí estos son mucho mejores, no voy a poder hacer nada, ahí pierdes tu nivel de activación y tu rendimiento también cae. Entonces, fíjate cómo se le da la vuelta al calcetín, pensamiento a pensamiento. Si tú estás en ese momento en el que estás dentro del partido y de repente detectas, porque tu atención se va y este pensamiento, ¿me puedes poner, por ejemplo, un ejemplo de pensamientos que solías tener cuando jugabas al fútbol? La voy a cagar. La voy a cagar. Ese pensamiento automáticamente va acompañado de una sensación de bienestar. Rigidez. Sí, y te sientes como el culo. Entonces, con esa sensación de ¡oh! Entonces tú ahí descubres que estás pensando, sintiendo cosas. Desde la perspectiva que estamos viendo hoy, no está pasando nada, estás sano. O sea, lo raro es que pienses algo y no sientas nada. Ahí vete al médico. Ahora de momento todo va bien, estás pensando, percibiendo y sintiendo cosas. No estamos hablando ahora del impacto que tienen las cosas que pensamos y sentimos en la percepción, que también es mucha, pero eso es otro melón que vamos a dejar al lado. Pero entonces tú descubres en ese momento que estás teniendo el pensamiento la voy a cagar y que estás sintiendo cosas proporcionales a ese pensamiento. Entonces tú quitas la atención del pensamiento y la pones en tu sentir. ¿Para qué? Para descubrir su utilidad. Y entonces descubres que ese pensamiento la voy a cagar viene con una sensación de inutilidad clarísima. Y entonces ¿qué haces? Dejas de prestar la atención. Al principio, cuando no estás familiarizado con este tipo de cosas, puede ser que necesites un ancla donde poner tu atención. Puedes poner tu atención, por ejemplo, en sensaciones corporales. Puedes poner, por ejemplo, tu atención en la respiración. Puedes poner tu atención en algo externo. No importa, pero que no vaya ese pensamiento. Porque si va, estaremos poniendo la atención en el jabalí, estaremos poniendo la atención en el pensamiento inútil y tu cerebro interpreta que ese pensamiento es útil. Y cuando estés en una situación de vida similar, vuelve a aparecer. Entonces, no se trata de huir del pensamiento, se trata de ejercer nuestro derecho, de reivindicar la utilidad de lo que nuestro cerebro piensa. Y poco a poco hacernos no solo más conscientes de las cosas que pensamos y sentimos, sino de vivir de forma más coherente. Vivimos todo el tiempo rodeados de pensamientos inútiles. Y que esto sea así o no, está en nuestra mano. Insisto, no qué pensar,
pero sí cómo nos relacionamos con el pensamiento. Y la relación con el pensamiento, eso impacta en el siguiente pensamiento que tu cerebro te está a punto de proponer. Haciendo un resumen práctico, primero, nuestro pensamiento solo es una posibilidad, es una propuesta de nuestro cerebro que construye en base a recuerdos y metas de futuro. Punto 2, sentimos todo el tiempo. Entonces, descubre si es coherente lo que piensas y sientes. No te creas nada de esto, descúbrelo. ¿Para ti es así? Porque ese gesto de descubrir, de ponerte la bata invisible de investigador y convertir tu vida en un laboratorio es lo que nos hace aprender. Punto 3. Una vez que yo descubro que aquello que pienso y siento es coherente, ¡ostras! ¿Puedo descubrir la utilidad de lo que pienso? Y fijaos lo que solemos hacer. Entonces, David, me estás diciendo que si un pensamiento me genera una sensación negativa es inútil y si es positivo es... No te estoy diciendo nada. No te estoy invitando para nada a que conviertas esto en una forma racional, en una fórmula racional. Te estoy invitando a que lo vivas. ¿Cómo se siente la utilidad y la inutilidad en ti? ¿Cómo se siente? Porque la pregunta, la respuesta a este pensamiento es útil o no para vivir este momento, no es un argumento racional, es una sensación que solo tú puedes sentir y que solo tú puedes decidir. Yo no puedo decidir por ti, nadie puede decidir por ti.